Hermano, son alumnos míos, o sea, les conozco bastante bien, pero bueno, son ya los nombres. Y el Bluetooth lo que os da es un puerto serie. El esquema, fijaros que simple es, el esquema de la plaquita, es una tontería. Y lo tenéis todo publicado en la página que he dicho antes, Tomás. No me va el ordenador por atrás, pero... Ahí tenéis todo, tenéis el esquema, cómo lo hemos conectado, y al fin y al cabo, en un Skybot se trata de quitáis el MAX 232, que es el circuito que os da el puerto serie por cable, lo quitáis, ponéis esa plaquita encima y tenéis uno, pues ahora mismo no tenemos ninguno, pero es como aquel, como el que han presentado ellos. El de ellos es un Skybot tuneado con Lego, pero realmente lo que han hecho es poner encima la plaquita Bluetooth. Por lo tanto, todos los que tenéis un Skybot, que intentaríais con un Skybot o con cualquier otro robot, con poner el módulo encima ya lo habéis convertido en Bluetooth. Y lo bueno es que vuestro programa habla puerto serie, que es una cosa muy fácil. Con lo cual, eso os quite el miedo, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya, no sé si Ricardo ha sido esa placa la tiene en PCB y se la ha currado él. Estoy muy agradecido por ese trabajo. Ha puesto al alcance de todos, ahora ya es cuestión de fabricar haciendo las placas y todos nosotros podemos tener robot Bluetooth ya corriendo por la campus. Y no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, pues lo dicho, es que el mando del abuelo puse ayer, con el cual yo creo que no sé si puedo poner, el que no lo haya visto que venga y que juegue, lo de los móviles os lo han dicho, os han enseñado la demo, con lo cual, pues ya os digo, el que quiera que venga y hablamos ya tranquilamente y les damos un fuerte aplauso a los